El último tema que corresponde al movimiento en dos dimensiones es el movimiento circular uniforme, sus siglas MCU. Este tipo de movimiento es el que describe una partícula en trayectoria circular respecto a un punto, y además de desplazamientos angulares iguales en intervalos también de tiempo igual. Es decir, que hay una velocidad angular constante y se desplaza con un movimiento circular de forma uniforme. El movimiento circular uniforme es la magnitud de una velocidad, es decir, a cuánto se mueve. Recordemos que magnitud significa valor y esta magnitud no cambia. La que sí va a cambiar es la dirección que lleva esta velocidad, porque está variando continuamente por ser una forma circular. Se le denomina también entonces como velocidad lineal y se considera que es tangente a la trayectoria, es decir, que toca un punto y es una línea que se dibuja cercana a la circunferencia tocando ese punto, y también es perpendicular al radio. Para describir un movimiento circular uniforme debe considerarse tanto la velocidad angular como la velocidad con la que se desplaza en su trayectoria, es decir, la velocidad lineal. El eje de rotación, que es un punto fijo sobre el cual gira un cuerpo alrededor de él. Algunos ejemplos que podemos observar frecuentemente en nuestras vidas son las manecillas del reloj, el giro de las ruedas de un auto, una onda, etc. En todo movimiento es importante conocer a la velocidad a la que se mueve el cuerpo y la distancia recorrida en ciertos intervalos de tiempo. Esto es lo que veíamos en el movimiento en una dimensión, cuando la fórmula era velocidad igual a distancia entre tiempo. El movimiento circular uniforme utilizamos dos conceptos de velocidad, uno que indica la distancia recorrida en la unidad de tiempo, es decir, la velocidad lineal, y otra que se refiere al ángulo descrito en dicha unidad de tiempo, llamada también velocidad angular. La velocidad angular de un objeto indica qué tan rápido gira el vector de posición de un objeto que se desplaza con movimiento circular. Es el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo que tarda en recorrerlo. Como la velocidad angular nos indica la rapidez con la que gira el cuerpo, entre mayor sea, mayor será el ángulo recorrido. Las fórmulas que vemos ahí son de conversiones para lo que son las unidades de medida de los ángulos. En este caso los ángulos naturalmente se miden en radianes, nosotros lo conocemos en grados. Aquí por eso tenemos la conversión, cuando un radian equivale a 57.3 grados, o lo que es lo mismo 2pi por la magnitud del radio, y eso nos va a dar los 360 grados, o lo que es lo mismo una revolución. Y la mitad de una circunferencia pues nos va a dar el pi por el radio. La fórmula para la magnitud angular es la siguiente. Hay que recalcar que esta no es una W, sino se llama omega, es una letra griega. Entonces omega, o nuestra velocidad angular, va a ser igual a 2pi entre t mayúscula. ¿Qué significa? 2pi corresponde al perímetro y la t corresponde al periodo. Las unidades de medida para la velocidad angular serán radianes sobre segundo o revoluciones por minuto. El periodo es el tiempo que tarda en recorrer a lo largo de la circunferencia, es decir, nuestro perímetro. El número de vueltas completas que el cuerpo realiza en cierto tiempo se le conoce como frecuencia. Y esa frecuencia se calcula con la siguiente fórmula. 1 entre
el periodo. Y las unidades en las que se expresa son los hertz, como lo conocemos, H mayúscula Z, y esto corresponde a tener una revolución por segundo. La velocidad lineal, que es la que nosotros utilizábamos anteriormente, se considera como la velocidad angular y el radio de la circunferencia. Entonces esas dos variables las multiplicamos, velocidad angular por radio, o lo que es lo mismo 2pi radio entre periodo. El 2pi entre el periodo es lo que equivale nuestra velocidad angular, fórmula que vimos anteriormente. A la variación de la velocidad en su dirección la conocemos como aceleración centrípeta. Recordemos que una variación o un cambio de velocidad corresponde a tener una aceleración. En este caso, la dirección es lo que nos marca el que sea centrípeta. Más adelante veremos cuál es este tipo de movimiento. La representamos por una letra A subíndice C y la fórmula sería la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Una cosa que hay que considerar es que si el radio que tenemos en nuestra circunferencia es pequeño, entonces nuestra aceleración centrípeta será grande. Y de forma contraria, si el radio es muy grande o es grande, la aceleración entonces será pequeña. Bien, aquí vemos lo que es las direcciones de ese tipo de movimiento, centrípeto y centrífugo. En el caso de centrípeto, la dirección va hacia adentro. Aquí estamos describiendo la trayectoria circular, estamos haciendo una órbita, y la centrífuga siempre es una fuerza que va a salir. Siempre que una masa describe una trayectoria curva, se generan estos dos tipos de fuerzas. Una hacia adentro, que ya dijimos que era la centrípeta, y otra hacia afuera. Vamos a ver entonces el ejemplo que corresponde a este tema. En una pista circular de radio 100 metros, un auto le da 2 vueltas a cada minuto. Tenemos varios incisos. ¿Cuál es el periodo del movimiento del auto? Nos lo piden en variable de segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre en cada revolución? Es decir, el perímetro. El inciso C, ¿qué valor tiene la velocidad lineal del vehículo? El inciso D, ¿cuánto vale su aceleración centrípeta? Y el inciso E, ¿cuál es su velocidad angular? Entonces vamos a ver cómo se realiza este ejemplo. Ejemplo número 10. En este ejemplo, como dos únicos datos, nos está dando lo que es el radio de 100 metros y nos dice que este auto da 2 vueltas por cada minuto. Nos pide calcular lo que es el periodo del movimiento del auto como inciso A, es decir, esa T mayúscula. Como inciso B nos dan la distancia que va a recorrer por cada revolución. En este caso sería el perímetro de lo que estamos hablando. Por eso la P mayúscula. En el inciso C nos pide calcular la velocidad lineal, que la representamos por la V. Nos pide la aceleración centrípeta en el inciso D. Y en el último inciso, en el E, nos pide lo que es la velocidad angular. Vamos a ver cuál fórmula le correspondería al inciso A. En este caso, para encontrar el periodo, sería la fórmula de tiempo entre el número de vueltas. En este caso, como da 2 vueltas por minuto, nuestro tiempo sería igual a tener 60 segundos. Es decir, tiempo es un minuto y convertido a segundos. Entonces vamos a sustituir. En el periodo va a ser 60 segundos entre la cantidad de vueltas que da,
2. Por lo tanto sería 30 segundos. En el caso del inciso B, donde nos pide encontrar la distancia que recorrerá, dijimos que hablábamos de un perímetro porque estamos en el movimiento circular. Entonces el perímetro va a ser igual a 2 veces pi por el radio. En este caso, nuestro perímetro sería igual a 2 veces pi por el radio, que sería 100 metros, lo cual nos daría 628.32 metros. Recordemos que pi lo tomamos como 3.1416. Para la velocidad lineal tenemos la fórmula de 2 veces pi por el radio entre nuestro periodo. En este caso, esa fórmula de 2 pi por radio la acabamos de utilizar, lo que significa que es nuestro perímetro. Por lo tanto, la fórmula que vamos a ocupar sería perímetro entre periodo. Lo cual nos daría un valor de 20.94. Aquí estábamos manejando metros y aquí segundos. Metros sobre segundos. Para nuestra aceleración centrípeta, lo que vamos a ocupar es el valor de nuestra velocidad lineal entre nuestro radio. Por lo tanto, para la aceleración centrípeta tendremos que son 20.94 entre 100, lo cual nos quedaría como 4.38. Esto se nos olvidó al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Y el último, nuestra velocidad angular. La velocidad angular en este caso sería 2pi sobre nuestro periodo. Entonces velocidad angular va a ser 2 veces el valor de pi entre los 30 segundos que habíamos obtenido, lo cual nos va a dar 0.21. Ya que es una velocidad angular, esto se da entre radianes sobre segundo. Sería todo para el problema 10. El resultado del ejemplo 10 sería que el auto da una vuelta cada medio minuto, recorriendo 628.32 metros en una vuelta a una velocidad de 20.94 metros sobre segundo o 0.21 radianes sobre segundo, con una aceleración centrípeta de 4.38 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que todas las unidades pues ya las vimos en los temas anteriores, simplemente es hacer alguna que otra conversión. Vamos entonces a los ejercicios de práctica. En este caso corresponde al ejercicio número 10 de nuestro problemario de movimiento. Un ventilador gira dando 120 vueltas en un minuto. Si la longitud de cada aspa es de 30 centímetros y al apagarse se detiene después de 80 segundos. En el problemario hay un pequeño error
porque dice aceleración angular. La que estamos buscando es la velocidad angular. Y en el inciso B, la aceleración centrípeta. Ok, aquí vamos a tomar dos cuestiones. En el primer caso vamos a tomar los siguientes datos: 120 vueltas por minuto, el radio de 30 centímetros, que hay que convertirlos. Aquí les puse la conversión. Entonces aquí tendríamos que sacar la velocidad angular y la aceleración centrípeta cuando el tiempo que estamos durando es 1 minuto. En el segundo caso vamos a tocar los siguientes datos. En este caso nada más ocuparemos radio, que igual hay que transformarlo, y nuestro periodo van a ser los 80 segundos. Entonces en ese caso nos quedaría encontrar perímetro, velocidad lineal, para poder encontrar la velocidad angular y la centrípeta, y la aceleración centrípeta. Bien, entonces esto sería todo en el caso del tema de movimiento.